Numerosos analistas dentro y fuera de los Estados Unidos han argumentado que lo que ocurrió el día de ayer en el despacho oval de la Casa Blanca, con el ataque perfectamente preparado y perfectamente guionizado de Donald Trump y J.D. Vance contra el presidente Zelensky, y aquí habría que incluir al periodista, entre comillas, que le preguntó a Zelensky si no tenía un traje, y que es, por cierto, el novio de la impresentable ultrafascista Marjorie Taylor Greene, esa diputada que se hizo famosa persiguiendo a un niño sobreviviente de una matanza en una escuela. Todavía no se sabe por qué, quizás algún día se sabrá, pero lo claro es que Donald Trump está jugando el juego de Vladimir Putin. Y al hacerlo, está marcando el fin del marco legal que mantuvo a las instituciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Está rompiendo toda la idea de Estado de Derecho, toda la idea de la resolución pacífica de los conflictos, toda la idea de que los países deben ser aliados, en vez de estar preocupándose única y exclusivamente por sus intereses, porque hay intereses comunes, no por otra cosa. Europa tiene que apoyar a Ucrania por ética. Es un país pequeño, fue atacado por un vecino que había prometido en 3 ocasiones, 1991, 94 y 2003, respetar sus fronteras. Fue atacado sin ninguna provocación y en el ataque se ha provocado la masacre de miles de civiles, la violación de miles de mujeres y el secuestro de decenas de miles de niños. Esto simple y sencillamente bastaría para que cualquier persona de bien decidiera que hay que defender a Ucrania, como se defiende a otros países cuando han sido atacados por potencias durante el siglo XX, principalmente en la segunda mitad por parte de los Estados Unidos, pero en el siglo XXI en las guerras, en las ya 5 guerras que ha emprendido Vladimir Putin. Pero no solo por ética, Europa se juega su futuro, Europa se juega su independencia, Europa se juega su viabilidad económica, política y social, Europa se juega su creencia en la democracia, que por tardía que fuera, y usted puede argumentar que ha sido tardía, es sólida y es la única que queda una vez que se ha dinamitado también la democracia en los Estados Unidos. Pero el tema no es, como quieren los trumputinistas de izquierda y de derecha, Volodymyr Zelensky. Él actuó con la máxima prudencia en una situación tremendamente difícil en la que se le puso en una puesta en escena vergonzosa. El tema son los ucranianos, millones de hombres, mujeres y niños a quien no se puede entregar al cuchillo de Vladimir Putin, porque esto lo han dicho en muchas ocasiones y lo hemos repetido aquí. Si logra hacerse de Ucrania, los que quieran ser rusos serán bienvenidos en la nueva madre Rusia imperial y los que no quieran ser rusos serán masacrados. Es una bajeza pedirle a esa gente que hoy se rinda, y si se rinde hoy sabemos, por favor, sabemos que Vladimir Putin atacará de nuevo, porque Vladimir Putin nunca ha respetado ninguno de los tratados, de los compromisos que han hecho a lo largo de su historia. Estamos asistiendo a una realidad totalmente nueva. El mundo del 20 de enero por la mañana ya no existe y existe un mundo totalmente nuevo. Europa es el último bastión en este momento de la posibilidad de tener un mundo pacífico con una idea de justicia, igualdad, solidaridad y Estado de Derecho que queda en el mundo. No es ninguna broma.